Madrid, febrero de 1957. En el despacho ministerial del Palacio de la Castellana, un hombre de apenas 41 años repasa expedientes económicos mientras el resto de la ciudad todavía despierta bajo la luz invernal. Alberto Ullastres Calvo, catedrático de Historia Económica, ha sido nombrado ministro de Comercio apenas 2 semanas atrás. Su nombramiento ha generado comentarios en círculos políticos. Es miembro del Opus Dei, como otros 2 de los nuevos ministros del gabinete de Franco. Sobre su escritorio, no hay símbolos religiosos visibles, solo documentos sobre reservas de divisas, balanza comercial y planes de estabilización. Ullastres no es un político de carrera. Su trayectoria académica en la Universidad Complutense es sólida. Sus publicaciones sobre economía son conocidas en ámbitos especializados. Pero su presencia en el gobierno, junto a la de Mariano Navarro Rubio en Hacienda y Laureano López Rodó en la Secretaría General Técnica de Presidencia, marca un punto de inflexión que historiadores debatirán durante décadas. ¿Se trata de una estrategia institucional del Opus Dei para infiltrar el poder? ¿O es la convergencia natural de profesionales católicos formados con rigor técnico en un momento donde el régimen franquista necesitaba modernización económica? La pregunta no admite respuestas simples, y las evidencias documentales disponibles no permiten conclusiones absolutas. Si este análisis te resulta útil para comprender dinámicas históricas complejas, activa las notificaciones para recibir más contenido documental riguroso. El debate sobre instituciones y poder requiere información verificable. La pregunta central de este episodio no es si hubo miembros del Opus Dei en posiciones públicas entre 1950 y 1980, porque eso es un hecho verificable. La cuestión es otra. ¿Existió una política institucional dirigida desde el Opus Dei para colocar a sus miembros en puestos estratégicos, o las trayectorias profesionales individuales generaron coincidencias que fueron interpretadas como estrategia organizada? La distinción no es meramente semántica. Determinar si hubo dirección centralizada o convergencia espontánea requiere examinar documentación interna, testimonios cruzados y el contexto político específico de 3 décadas. Para entender el fenómeno es necesario retroceder brevemente al contexto de posguerra española. En 1950, el Opus Dei llevaba apenas 22 años de existencia y acababa de recibir la primera aprobación pontificia como instituto secular en 1947 y 1950. Su fundador, José María Escrivá de Balaguer, insistía públicamente en que la institución no tenía orientación política ni buscaba intervenir en asuntos temporales como organización. Los estatutos aprobados por Roma establecían que los miembros actuaban con plena libertad personal en materias políticas, económicas o sociales. Sin embargo, la formación que recibían enfatizaba la santificación del trabajo profesional, la excelencia técnica y el servicio a la sociedad desde posiciones de competencia. Este enfoque generaba un perfil específico: católicos comprometidos, con formación universitaria sólida, orientados a la eficiencia profesional y articulados en redes de confianza mutua. El régimen de Franco, por su parte, atravesaba en los años 50 una crisis de modelo. La autarquía económica había fracasado, el aislamiento internacional pesaba, y dentro del régimen competían facciones con visiones diferentes. Falangistas que defendían el dirigismo estatal, militares conservadores, monárquicos, católicos tradicionales. Franco, pragmático antes que ideológico, necesitaba resultados económicos para legitimar su permanencia. La tecnocracia, entendida como gobierno de expertos con formación especializada más que de políticos ideológicos, se presentaba como una solución. En este contexto, profesionales católicos con credenciales académicas y sin compromisos previos con las facciones internas del régimen resultaban atractivos. Los primeros miembros del Opus Dei que accedieron a puestos de responsabilidad gubernamental
No lo hicieron como bloque ni en un momento coordinado. Rafael Calvo Serer, intelectual vinculado al Opus Dei, había publicado en 1953 el libro España sin problema, que defendía una vía católica y tradicional para la modernización española, distinta tanto del falangismo como del liberalismo. El texto generó debate, pero también mostró que existían católicos con proyectos intelectuales propios. Calvo Serer no ocupó cargos gubernamentales directos en esta etapa, pero su actividad editorial y académica creó un ambiente donde la competencia técnica católica se presentaba como alternativa política viable. El nombramiento de Ullastres y Navarro Rubio en 1957 no fue casual, pero tampoco respondió a una petición formal del Opus Dei. Las fuentes disponibles indican que Franco buscaba economistas capaces de diseñar un plan de estabilización que abriera España al exterior. Ambos tenían currículos sólidos. Ullastres era catedrático de universidad. Navarro Rubio había sido director general del Banco Urquijo. Su pertenencia al Opus Dei era conocida en círculos informados, pero no era el factor exclusivo de su selección. Laureano López Rodó, que se incorporó como secretario general técnico de la presidencia en 1956 y luego como comisario del Plan de Desarrollo en 1962, tenía formación jurídica y administrativa. Los tres compartían una visión. España necesitaba apertura económica, entrada de capital extranjero, racionalización administrativa y planificación técnica. El Plan de Estabilización de 1959 marcó un giro económico evidente. España devaluó la peseta, liberalizó parcialmente el comercio exterior, facilitó la inversión extranjera y adoptó medidas de austeridad fiscal. El plan fue elaborado con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que exigían reformas estructurales. Los resultados económicos fueron significativos. Entre 1961 y 1973, España experimentó un crecimiento económico anual promedio cercano al 7%, proceso conocido como el milagro español. La industrialización avanzó, el turismo se convirtió en fuente importante de divisas, la emigración hacia Europa Occidental alivió el desempleo. Estos son datos verificables y documentados en estudios económicos posteriores. La coincidencia de que varios arquitectos de estas reformas fueran miembros del Opus Dei generó interpretaciones diversas. Para algunos, observadores, especialmente críticos del régimen franquista, se trataba de una estrategia deliberada de infiltración. El Opus Dei habría colocado a sus miembros en puestos clave para controlar la economía y, eventualmente, la política española. Esta interpretación asumía que existía una dirección centralizada, una especie de plan maestro diseñado desde la institución. Para otros, incluyendo algunos historiadores económicos, la explicación era más prosaica. Franco necesitaba tecnócratas. El Opus Dei formaba profesionales competentes con valores compartidos. Y la coincidencia era resultado de selección por méritos dentro de un campo limitado de candidatos cualificados. Las evidencias documentales no respaldan de forma concluyente ninguna de las dos interpretaciones extremas. No existen actas o documentos internos del Opus Dei que muestren planes de colocación estratégica de miembros en el gobierno. Tampoco existen testimonios directos de Escrivá de Balaguer instruyendo a miembros específicos para ocupar cargos políticos. Por el contrario, en sus escritos y homilías de este periodo, Escrivá insistía repetidamente en que el Opus Dei no tenía política propia, que los miembros actuaban con libertad personal y que la institución no buscaba poder temporal. Sin embargo, la ausencia de documentación explícita no descarta la posibilidad de coordinación informal, redes de influencia no escritas o recomendaciones discretas. Lo que sí está documentado es la existencia de redes profesionales. Los miembros del Opus Dei mantenían vínculos entre sí, compartían formación espiritual,
Se conocían en residencias universitarias o centros de formación y confiaban mutuamente en competencias profesionales. Cuando López Rodó necesitaba personal para la comisaría del Plan de Desarrollo, recurrió a profesionales que conocía y en quienes confiaba, varios de ellos del Opus Dei. Esto no es diferente de lo que ocurre en cualquier red profesional. Abogados que recomiendan abogados, economistas que sugieren economistas, con la particularidad de que aquí la red tenía un componente religioso compartido. La presencia de miembros del Opus Dei no se limitó al gobierno central. En universidades, empresas privadas, medios de comunicación y banca, también aparecieron profesionales vinculados a la institución. El diario Madrid, dirigido por Rafael Calvo Serer hasta su cierre en 1971, tenía una línea editorial que defendía posiciones católicas conservadoras, pero también criticaba aspectos del régimen franquista, lo que provocó tensiones y finalmente su clausura. El IS, Escuela de Negocios fundada en Barcelona en 1958, con apoyo del Opus Dei, se convirtió en centro de formación de directivos empresariales. La Universidad de Navarra, promovida por el Opus Dei y establecida en Pamplona en 1952, generó cuadros profesionales en derecho, medicina, ingeniería. Estas instituciones educativas eran autónomas en su gestión académica, pero compartían un enfoque formativo que integraba excelencia técnica con principios católicos. El caso de López Rodó es ilustrativo de las complejidades. Como comisario del Plan de Desarrollo, diseñó los planes de desarrollo económico de 1964, 1967, 1968, 1971 y 1972, 1975, que establecieron prioridades sectoriales, inversiones públicas y políticas industriales. Los planes tuvieron resultados mixtos. Algunos sectores como el automóvil y la petroquímica crecieron significativamente. Otros como la agricultura quedaron rezagados. López Rodó también impulsó la Ley Orgánica del Estado de 1966 y trabajó en la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco en 1969. Su influencia política era evidente, pero ¿actuaba siguiendo directrices del Opus Dei o por convicción personal monárquica y católica? Los textos de López Rodó, particularmente sus memorias publicadas décadas después, presentan sus decisiones como resultado de análisis técnico y convicciones personales, no de instrucciones institucionales. Un punto de tensión evidente surgió con la percepción pública. A finales de los años 60, periodistas, intelectuales y opositores al régimen comenzaron a hablar del Opus Dei como si fuera una fuerza política homogénea. El libro El Opus Dei, una interpretación, publicado por Infante en 1970, presentaba a la institución como una organización secreta con ambiciones de poder. Aunque el texto contenía inexactitudes y exageraciones, reflejaba una percepción extendida. El Opus Dei respondió con comunicados institucionales, afirmando su carácter exclusivamente espiritual, pero las coincidencias entre miembros en puestos visibles alimentaban las sospechas. La diversidad interna de los propios miembros del Opus Dei en posiciones públicas complica cualquier interpretación monolítica. No todos los ministros o altos funcionarios vinculados al Opus Dei compartían posiciones políticas idénticas. Hubo debates internos sobre políticas económicas, sobre el grado de apertura del régimen, sobre la sucesión de Franco. Algunos miembros del Opus Dei en puestos académicos o empresariales criticaron aspectos de la política gubernamental diseñada por otros miembros en el gobierno. Esta diversidad sugiere que no existía una línea política única dictada desde arriba. El periodo entre 1969 y 1973 marcó el apogeo de la presencia pública de miembros del Opus Dei en el gobierno español. Además de López Rodó, estaban Gregorio López Bravo en Asuntos Exteriores, Juan José Espinosa San Martín en Hacienda, Vicente Mortes Alfonso en Obras Públicas, entre otros. Este gabinete, a veces llamado gobierno monocolor por críticos,
Implementó políticas de liberalización económica continuada, apertura internacional y cierta modernización administrativa. Sin embargo, el régimen franquista seguía siendo una dictadura sin libertades democráticas, lo que generaba contradicciones evidentes. Modernización económica sin modernización política. Las tensiones dentro del régimen se intensificaron. El asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973, quien había sido cercano a López Rodó y promotor de la línea tecnocrática, alteró equilibrios. Franco nombró a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, y este realizó cambios ministeriales que redujeron la presencia de miembros del Opus Dei en puestos clave. López Rodó fue removido en 1973, otros siguieron en 1974 y 1975. Este cambio indica que la presencia de miembros del Opus Dei en el gobierno no era estructural ni inamovible, sino dependiente de equilibrios políticos dentro del régimen y de la voluntad de Franco. Fuera de España, la percepción del Opus Dei como actor político también creció. En países latinoamericanos, donde la institución tenía presencia, surgieron interrogantes similares sobre la influencia de sus miembros en política y economía. En Perú, miembros del Opus Dei ocuparon cargos ministeriales en gobiernos de los años 60 y 70. En Chile, algunos economistas vinculados al Opus Dei participaron en diseños de política económica. En cada contexto nacional, las dinámicas eran diferentes, pero el patrón se repetía. Profesionales católicos con formación técnica accediendo a posiciones de responsabilidad, generando percepciones de influencia organizada. La documentación vaticana disponible sobre el Opus Dei en este periodo no revela instrucciones papales sobre actividad política de miembros. La Santa Sede, que había aprobado al Opus Dei como instituto secular y luego como prelatura personal en 1982, trataba a la institución como una estructura de formación espiritual para laicos, sin competencia en asuntos políticos temporales. Sin embargo, la misma Santa Sede era consciente de las percepciones públicas y en algunos documentos internos expresó preocupación por el impacto de las asociaciones políticas de miembros sobre la imagen de la institución. Un aspecto poco analizado es la comparación con otras redes católicas en Europa. En Alemania, la democracia cristiana integraba a católicos con diversas afiliaciones asociativas, incluidos miembros de organizaciones como Opus Dei, pero también de otras. En Italia, políticos demócrata cristianos tenían vínculos con movimientos como Comunión y Liberación, Acción Católica, o eran simplemente católicos practicantes sin afiliación específica. La particularidad española era el contexto de un régimen autoritario donde las libertades de asociación y expresión estaban restringidas, lo que hacía que cualquier red organizada adquiriera relevancia desproporcionada. Las trayectorias posteriores a 1975, tras la muerte de Franco, ofrecen datos adicionales. Con la transición democrática, algunos antiguos ministros vinculados al Opus Dei participaron en política partidista. López Rodó fue diputado por Alianza Popular, Partido Conservador. Otros se retiraron a la vida académica o empresarial. No surgió un partido del Opus Dei, ni una plataforma política unificada, lo que sugiere que la cohesión percibida durante el franquismo era más circunstancial que ideológica. Los miembros del Opus Dei en la España democrática se distribuyeron entre diversos partidos, algunos en el centro-derecha, otros en partidos regionales, algunos incluso en formaciones de izquierda moderada, aunque esto último fue menos frecuente. La pregunta sobre influencia o coincidencia no admite una respuesta binaria aplicable a todos los casos. Cada nombramiento, cada decisión política, cada trayectoria profesional tiene su propia historia. Ullastres fue nombrado ministro porque Franco necesitaba un economista competente y católico en un momento específico. Su pertenencia al Opus Dei era un factor entre varios. López Rodó ascendió por capacidad técnica,
cercanía a Carrero Blanco y convicción monárquica. Su formación en el Opus Dei proporcionó valores y contactos, pero no un programa político detallado dictado institucionalmente. Navarro Rubio implementó políticas monetarias restrictivas por criterios técnicos, no por directrices religiosas. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que las redes importan. Los miembros del Opus Dei se conocían, confiaban entre sí, compartían visión sobre la importancia del trabajo bien hecho y del servicio público competente. Cuando uno llegaba a un puesto de responsabilidad, naturalmente buscaba colaboradores confiables, y con frecuencia estos eran personas del mismo círculo. Esto no es conspiración, es funcionamiento normal de redes profesionales, pero en un contexto de régimen autoritario, donde la transparencia era limitada y las libertades restringidas, estas redes generaban suspicacia legítima. El análisis debe también considerar lo que no ocurrió. No hay evidencia de que el Opus Dei, como institución, diseñara políticas públicas específicas que luego fueran implementadas por ministros miembros. No hay documentos que muestren reuniones donde se decidieran estrategias gubernamentales. No hay testimonios creíbles de órdenes institucionales sobre votaciones parlamentarias o decisiones ministeriales. Lo que sí hubo fue formación compartida, valores comunes sobre economía de mercado con responsabilidad social, énfasis en la competencia técnica y una visión católica de la vida pública que influía en decisiones individuales. La percepción pública, sin embargo, operaba con otra lógica. Cuando varios ministros eran del Opus Dei, la conclusión popular era que el Opus Dei controlaba el gobierno. Esta percepción se amplificaba porque la institución mantenía cierta discreción sobre sus miembros, no publicaba listas completas y prefería el trabajo silencioso a la visibilidad mediática. La discreción, virtud en la espiritualidad de Escrivá, se convertía en opacidad sospechosa en el contexto político. Algunos estudios académicos posteriores intentaron cuantificar la presencia. Investigaciones realizadas en los años 80 y 90 calcularon que entre 1957 y 1975 aproximadamente 12 ministros del régimen franquista eran miembros o muy cercanos al Opus Dei, de un total de más de 100 personas que ocuparon ministerios en ese periodo. 12 de 100 no es mayoría, pero en ministerios económicos clave, Hacienda, Comercio, Planificación, la proporción era mayor en ciertos gabinetes. Esta concentración en áreas técnicas refuerza la tesis de que se trataba de perfiles profesionales específicos más que de infiltración generalizada. La relación entre el Opus Dei y el régimen franquista también tuvo tensiones. Escrivá de Balaguer expresó en varias ocasiones su deseo de que el Opus Dei no fuera identificado con ningún régimen político particular. En 1972, durante una reunión con miembros en España, según testimonios recogidos posteriormente, Escrivá habría advertido sobre los riesgos de asociación política excesiva. Tras su muerte en 1975, la institución tomó medidas para distanciarse de identificaciones políticas, enfatizando la autonomía personal de los miembros. El caso específico de la Universidad de Navarra merece atención separada. Fundada en 1952 con el impulso de Escrivá y miembros del Opus Dei, la universidad no era propiedad de la institución, sino que tenía personalidad jurídica propia. Sin embargo, el Opus Dei proporcionaba la orientación espiritual y muchos de sus directivos eran miembros. La Universidad de Navarra formó profesionales que luego ocuparon posiciones relevantes en diversos sectores. ¿Es esto influencia indebida o simplemente resultado de educación de calidad? La universidad tenía estándares académicos rigurosos, acreditaciones internacionales, intercambios con instituciones extranjeras. Sus egresados accedían a posiciones por competencia, aunque ciertamente los vínculos de antiguos alumnos creaban redes de apoyo mutuo.
Entre 1973 y 1980, la presencia visible de miembros del Opus Dei en el gobierno español disminuyó. La transición democrática requería otros perfiles políticos, líderes con capacidad de negociación entre fuerzas diversas, experiencia en oposición democrática, habilidades de comunicación pública. Los tecnócratas del desarrollismo no encajaban necesariamente en esta nueva etapa. Algunos, como López Rodó, intentaron mantener relevancia política en partidos conservadores, pero sin el éxito electoral que habían tenido en cargos no electivos bajo Franco. El balance del periodo 1950-1980 respecto a la influencia del Opus Dei en la vida pública española es complejo. Hubo, indiscutiblemente, una presencia significativa de miembros en posiciones gubernamentales clave, especialmente en materia económica. Esta presencia contribuyó a políticas de apertura económica que transformaron España de una economía autárquica a una semicapitalista integrada parcialmente en mercados internacionales. Sin embargo, atribuir estas políticas exclusivamente a la orientación del Opus Dei como institución ignora factores contextuales: presión internacional, necesidad económica del régimen, tendencias globales hacia liberalización económica en Occidente durante la Guerra Fría. La influencia también debe medirse en términos culturales. El Opus Dei promovía un modelo de católico laico profesionalmente competente, integrado en estructuras seculares, buscando santidad en el trabajo ordinario. Este modelo contrastaba con formas anteriores de presencia católica en España, más centradas en asociaciones confesionales explícitas o en el clero. El nuevo modelo resultó atractivo para sectores medios urbanos educados y generó una capa de profesionales católicos que vieron en la competencia técnica y el servicio público formas legítimas de vivir la fe. Este cambio cultural es menos visible que los nombramientos ministeriales, pero posiblemente más duradero. Las críticas al Opus Dei durante este periodo también deben contextualizarse. Muchas provenían de opositores al franquismo que asociaban cualquier colaboración con el régimen como ilegítima. Desde esta perspectiva, que miembros del Opus Dei fueran ministros de Franco era suficiente para descalificar tanto a los individuos como a la institución. Sin embargo, esta crítica no diferenciaba entre grados de responsabilidad: ministros que implementaron represión política versus ministros que gestionaron políticas económicas técnicas. No todos los colaboradores del régimen tuvieron el mismo nivel de complicidad con sus aspectos más represivos. Otras críticas surgieron desde sectores católicos progresistas que veían al Opus Dei como representante de un catolicismo conservador, aliado con poderes establecidos y distante de opciones preferenciales por los pobres. Durante los años 60 y 70, el Concilio Vaticano II había impulsado renovación litúrgica, eclesial y social en la Iglesia Católica. Movimientos como las comunidades de base o teologías de la liberación en América Latina proponían un catolicismo comprometido con transformación social radical. El Opus Dei, con su énfasis en la santificación del trabajo profesional y su presencia en élites, era visto por estos sectores como antagónico a renovaciones conciliares, aunque formalmente aceptaba el concilio. Esta tensión entre diferentes modelos de presencia católica en la sociedad es importante para entender el periodo. El catolicismo español postconciliar estaba dividido: un sector mayoritario tradicional, sectores progresistas activos en movimientos obreros y vecinales, y sectores conservadores modernizantes como el entorno del Opus Dei. Cada uno competía por definir qué significaba ser católico en la esfera pública. Las trayectorias de 1900 miembros del Opus Dei en el gobierno formaban parte de esta competencia, ofreciendo un modelo de catolicismo compatible con capitalismo modernizado y eficiencia administrativa. El análisis de este periodo también requiere atención a lo que ocurría simultáneamente en otros países. En Estados Unidos,
católicos habían alcanzado posiciones políticas relevantes sin generar percepciones de control institucional. John F. Kennedy fue presidente católico, pero nadie atribuía sus políticas a directrices vaticanas. En Francia, demócratas cristianos participaban en gobiernos sin que se hablara de infiltración católica. La diferencia española era, nuevamente, el contexto de un régimen autoritario donde cualquier red organizada adquiría significado político amplificado por la ausencia de pluralismo abierto. Hacia 1980, con Franco muerto, la Constitución Democrática aprobada y el Opus Dei convertido en prelatura personal por Juan Pablo II en 1982, el contexto había cambiado completamente. Los miembros del Opus Dei seguían presentes en vida pública española, pero dispersos en partidos diversos, empresas privadas, universidades, medios. Ya no había un gobierno del Opus Dei, ni podía haberlo en democracia pluralista. La institución, por su parte, enfatizaba cada vez más su carácter exclusivamente espiritual y la total libertad de sus miembros en asuntos temporales. Las lecciones del periodo 1950-1980 son múltiples. Primera, las redes profesionales basadas en confianza y valores. Compartidos operan en todas las sociedades y no son necesariamente conspirativas. Segunda, en contextos autoritarios, estas redes adquieren visibilidad y poder desproporcionados porque la competencia abierta está restringida. Tercera, la ausencia de transparencia institucional genera especulación que a menudo supera la realidad documentada. Cuarta, atribuir políticas públicas a influencia institucional religiosa requiere evidencia específica, no solo coincidencias biográficas. Quinta, los individuos, incluso cuando comparten formación espiritual, toman decisiones por múltiples motivaciones que incluyen, pero no se reducen a su afiliación religiosa. El clímax de esta historia no es un momento dramático, sino una constatación gradual. Entre 1957 y 1973, profesionales católicos formados con énfasis en competencia técnica accedieron a posiciones gubernamentales en España, implementaron políticas económicas liberalizadoras que transformaron el país, generaron percepciones de influencia institucional que superaban la coordinación real documentada, y finalmente fueron desplazados cuando cambió el contexto político, demostrando que su presencia era contingente, no estructural. Esta constatación no resuelve todos los interrogantes, pero sitúa el fenómeno en términos más precisos que las teorías conspirativas o las apologías ingenuas. Las consecuencias de este período fueron duraderas. El Opus Dei quedó marcado en la memoria colectiva española como una institución asociada al franquismo, aunque la asociación fuera parcial y matizada. Esta marca afectó su capacidad de acción pública posterior y generó debates recurrentes sobre la legitimidad de su presencia en democracia. Por otro lado, el modelo de profesional católico competente que el Opus Dei había promovido se consolidó como opción legítima. Católicos que vivían su fe en contextos seculares sin formar partidos confesionales. Este modelo influyó en generaciones posteriores de católicos españoles, independientemente de su afiliación al Opus Dei. Desde la perspectiva de 1980, mirando atrás 3 décadas, el balance era ambivalente. España había experimentado transformación económica significativa en la que miembros del Opus Dei habían participado con roles técnicos relevantes, pero esta participación se había dado en el marco de un régimen autoritario, lo que generaba dilemas éticos sobre colaboración con la dictadura. La transición democrática abría la posibilidad de que católicos participaran en vida pública sin las ambigüedades del franquismo, pero también planteaba la pregunta de si las lecciones del pasado habían sido aprendidas respecto a transparencia, pluralismo y limitaciones del poder. El análisis caso por caso
revela que algunos miembros del Opus Dei en gobierno actuaron con integridad técnica dentro de sus competencias limitadas, enfocándose en economía y administración sin participación directa en represión política. Otros tuvieron responsabilidades más amplias que incluían decisiones políticas con implicaciones sobre libertades. Generalizar sobre todos ellos es historiográficamente impreciso. Cada trayectoria debe evaluarse según criterios específicos: qué decisiones tomaron, con qué información contaban, qué alternativas existían, qué consecuencias produjeron sus actos. La pregunta inicial sobre influencia o coincidencia encuentra, finalmente, una respuesta matizada. Hubo influencia real de individuos que eran miembros del Opus Dei sobre políticas públicas españolas entre 1950 y 1980, especialmente en materia económica. Esta influencia fue resultado de trayectorias profesionales individuales facilitadas por redes de confianza y formación compartida. No hay evidencia sólida de que existiera una estrategia institucional dirigida desde el Opus Dei para colocar miembros en posiciones de poder. Pero tampoco puede reducirse el fenómeno a pura coincidencia. Las redes operaban, los valores compartidos orientaban decisiones, y la visibilidad pública de varios miembros en puestos clave generó percepciones de influencia organizada que, aunque exageradas, no eran completamente infundadas. Este episodio de Historia Española ilustra dinámicas más amplias sobre instituciones religiosas y política en sociedades modernas. La tensión entre autonomía individual de creyentes y orientación institucional de sus iglesias es constante. La línea entre red profesional legítima e influencia indebida es difusa y depende de contextos de transparencia y pluralismo. Las percepciones públicas sobre poder religioso frecuentemente superan realidades documentadas, pero estas percepciones tienen efectos políticos reales, y las instituciones religiosas que participan en esferas seculares enfrentan siempre el riesgo de asociación con regímenes específicos que compromete su credibilidad cuando esos regímenes caen o son cuestionados. Para entender adecuadamente este periodo se requiere evitar dos extremos: la demonización que atribuye al Opus Dei una conspiración totalizadora inexistente, y la idealización que niega cualquier influencia real o responsabilidad por asociación con el franquismo. La verdad histórica, como frecuentemente ocurre, está en un territorio intermedio más complejo. Profesionales católicos con formación específica participaron en transformación económica de España dentro de un régimen autoritario, generando resultados económicos significativos y dilemas éticos duraderos, sin que exista evidencia de dirección institucional centralizada, pero tampoco de pura coincidencia accidental. Ambas dimensiones coexistieron. La historia de la presencia de miembros del Opus Dei en la vida pública española entre 1950 y 1980 es, en última instancia, una historia sobre cómo instituciones religiosas navegan la modernidad secular, cómo profesionales integran fe y trabajo, cómo regímenes autoritarios utilizan redes de confianza para gobernar, y cómo las sociedades interpretan y reaccionan ante concentraciones percibidas de influencia. Estas dinámicas no son exclusivas de España ni del Opus Dei, pero el caso español de mediados del siglo XX ofrece un laboratorio histórico particularmente rico para estudiarlas. Las fuentes para este análisis incluyen archivos ministeriales españoles desclasificados, memorias de actores políticos del periodo, estudios académicos de historia económica española, documentación del Opus Dei disponible públicamente, testimonios de miembros y exmiembros, análisis periodísticos, contemporáneos y posteriores, y estudios comparados sobre catolicismo y política en Europa del siglo XX. Ninguna fuente única proporciona una imagen completa, y las interpretaciones varían significativamente entre historiadores según sus propias posiciones metodológicas e ideológicas. Un aspecto final merece mención:
el impacto de este periodo sobre el propio Opus Dei. La visibilidad política de algunos miembros generó dentro de la institución debates sobre si era compatible con el espíritu original de Escrivá. Algunos miembros consideraban que la asociación pública con el franquismo dañaba la misión espiritual. Otros argumentaban que servir en gobierno era precisamente santificar el trabajo profesional. Estos debates internos no son completamente accesibles, porque la institución mantiene privacidad sobre discusiones internas, pero testimonios fragmentarios sugieren que existieron tensiones. La transición post-1980 permitió al Opus Dei recalibrar su presencia pública en España. En 1900, democracia, con pluralismo de partidos y medios, la institución no podía ni buscaba el tipo de visibilidad concentrada que había tenido bajo Franco. Los miembros se dispersaron políticamente, algunos mantuvieron perfiles públicos, otros optaron por anonimato profesional. La institución enfatizó labor educativa, obras de caridad, formación espiritual, minimizando pronunciamientos sobre política contingente. Este cambio fue estratégico, aprendido de las complicaciones del periodo anterior. Si este recorrido histórico te ha permitido comprender matices de un debate complejo, considera dejar un comentario compartiendo tu perspectiva sobre cómo instituciones religiosas deben relacionarse con esferas políticas. El diálogo respetuoso sobre estos temas es esencial para sociedades pluralistas, y si valoras análisis documentados que evitan simplificaciones, la suscripción ayuda a sostener este tipo de contenido riguroso.